Gracias, compañera presidenta. Compañeros legisladores, buenos días. Como miembro de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, toca, en este caso, poder decirle al pueblo ecuatoriano, con franqueza, ajustado a la realidad, el motivo de la ley, que empieza por una propuesta legislativa, y eso hay que aplaudirlo. Hagamos un poquito de historia. Esta ley que regula, en este caso, las empresas privadas de salud y medicina prepagada, que está vigente actualmente en nuestro estado ecuatoriano, fue publicada en agosto del 98. Es decir, es una ley que no cumple con los parámetros ni los preceptos constitucionales. El Ecuador, a partir del año 2008, con la nueva Constitución de Montecristi, pasó a ser un Estado de derechos, un Estado constitucional de derechos y de justicia. Por lo tanto, es justo que esta ley justamente regule los derechos y haga justicia sobre los atropellos que se han cometido en el país. Esa ley que fue creada en el 98, que fue publicada en el 98, en el viejo Congreso, que defendían justamente las empresas que se dedicaban a estos negocios, porque nos hicieron creer que todo lo que tenía el Estado era lo peor. Y de hecho, en algunas ocasiones, en esa época era así, porque ir a un hospital era prácticamente la crónica de una muerte anunciada, eso sí, asambleísta, como usted lo dijo hace un momento, eso sí era una muerte anunciada, visitar un hospital público en el año 98, cuando no existían derechos, y menos atenciones en los servicios de salud pública. Por eso se creó esa ley, y justamente que tiene que ver con el control desproporcionado, en este caso, o la falta de control desproporcionado, en este caso, a estas empresas. Porque ¿quién regulaba a estas empresas que brindaban servicios de salud, que brindaban atención de salud? Justamente pues una superintendencia que tiene que ver con el control de inversiones en el mercado. Pero no estaba desprotegido justamente pues el derecho de los usuarios, el derecho de los clientes, como dice el asambleísta Montaño. Porque así lo ven pues los capitalistas, para todo esto lo ven un negocio. Ahora supuestamente pues esta ley atenta contra la seguridad jurídica, financiera de las empresas que actualmente están vigentes en el país. Tengan la plena seguridad y pueden conversar con los empresarios que ustedes defienden el día de hoy, que con todos hemos conversado, todos han acudido a la mesa de salud. Lo pueden dar fe a algunos legisladores de la bancada de oposición que forman también esta Comisión del Derecho a la Salud. No hemos excluido a nadie. El proyecto original ha cambiado muchísimo en comparación de lo que actualmente estamos debatiendo en un segundo debate y esperamos aprobar el día de hoy. Pero justamente ese enriquecimiento se hizo acompañado no solamente del criterio del legislador, sino con un criterio técnico, porque se pidieron los criterios a las superintendencias, y ahí le corrijo, querida compañera May Montaño, que esto no tiene un criterio técnico. Sí lo tiene, y hemos hecho énfasis, incluso el criterio técnico de la superintendencia de compañías indica un valor mucho más alto en el capital social. Acogiendo justamente una carta que leyó la compañera asambleísta Vicuña, nosotros en la comisión decidimos, y fue una propuesta, porque en el borrador para el segundo informe decía $1 millón, y propuse que hagamos énfasis en lo que ellos mismos están pidiendo y dejemos en $800,000, lo cual fue aceptado por la comisión y lo agradezco, compañeros. Es decir, estamos haciendo una ley justamente que beneficie no solamente a los usuarios o que proteja la vulneración de derechos que ha sido de manera incalculable y vergonzosa. Porque recordemos pues hace unos meses atrás o hace un año atrás como un niño que pertenece a un grupo vulnerable protegido por el Estado, que porque tenía un tema de discapacidad anduvo recorriendo todas las compañías de seguros y resulta que ninguna las quiso asegurar, es decir, porque tenían un nicho de mercado exclusivo entre edades y personas que simplemente no padecían de ninguna enfermedad, personas sanas. Claro, es un gran negocio asegurar personas sanas, brindar cobertura a este tipo de mercado. Pero en el momento en que la ley obliga a que todos, respetando la Constitución, tengamos el mismo derecho y tengamos la misma igualdad ante la ley y ante la Constitución, pues se les acabó, en este caso, pues,
a esos empresarios que venían disfrutando de jugosas utilidades, se les acabó el negocio. En este caso, la ley lo que busca no solamente el lucro, que está bien, de los empresarios, y están siendo protegidos. No solamente busca el lucro, busca el evitar la vulneración a los derechos constitucionales, muy claramente marcados y muy sanamente conocidos por la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, yo sí llamo a la reflexión a algunos agoreros del desastre que siempre dicen que hacemos las cosas malas. Ya hay uno por ahí que tiene una bolita de cristal, creo que está prediciendo de que vamos a tener complicaciones muy serias en el sistema de salud, en la red de salud pública, con el IES y con el Ministerio de Salud Pública, y que no va a ser suficiente, en este caso, la inversión que se haga por parte de las empresas privadas. Es decir, que se contradicen, pues, porque resulta que con la ley que tenemos actualmente, el negocio es tan bueno y probablemente en ese mismo ejemplo no vayan a tener esas complicaciones. Es decir, hay que hablar con transparencia, hay que hablar con claridad, con responsabilidad social sobre todo, porque aquí no está en juego lo que diga la bancada de Alianza País y lo que diga la oposición. Aquí está en juego es el beneficio que puedan recibir los usuarios, la protección a la no vulneración de esos derechos constitucionales de sus usuarios denominados clientes para algunos legisladores. En este caso, yo sí llamo a la reflexión al Pleno de la Asamblea Nacional y que la Comisión acoja las observaciones que tenga que recogerlas, porque lo que buscamos es una ley que permita justamente avances, progreso, desarrollo, desde la parte del empresariado y en la protección de los derechos de los ciudadanos. Recordemos que esto no es un tema menor, estamos hablando de salud, y salud no solamente constituye el tener un síntoma o alguna enfermedad, el salud es tener vida, y qué mejor que se hagan inversiones en cuanto a las asignaciones o en cuanto a las coberturas que puedan brindar estas empresas, que serán de mucha ayuda para las personas que justamente en nuestro país tienen los recursos económicos para poder contratar una prestación de estos servicios. Porque no me vengan a decir, queridos compañeros legisladores aquí, rasgándose las vestiduras en este pleno de la Asamblea, algunos que tal vez fueron quienes aprobaron en el 98 la ley, seguramente va a haber alguno o alguna asambleísta que aprobó la ley que está vigente, no nos vengan a decir a estas alturas que esta ley lo que va a permitir es una catástrofe, como dijo el asambleísta Montaño, mal dicho, una regulación por una estrangulación. No es así. La ley que tenemos actualmente no permite la regulación y no permite la sanción a las empresas que no brinden la cobertura a las personas con discapacidades, a las personas de la tercera edad y todas estas personas protegidas por el Estado, por considerarse vulnerables. Eso no lo protege. Esta nueva ley sí lo va a hacer. Y tengan la plena convicción, queridos ciudadanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, que esta ley va a permitir un alto a la vulneración de sus derechos. Esta ley va a permitir que algunos empresarios, como los que presentaron por escrito el documento de capital social de $800.000, tener asegurado justamente pues el beneficio que ustedes van a recibir en lo posterior, con los contratos que ustedes reciban. Esa ley del 98, que justamente permite la vulneración de derechos, hoy debe quedar en el pasado, como debe quedar en el pasado muchas vulneraciones de derechos que se cometieron por algunos gobiernos y desde el Estado ecuatoriano. Nosotros, los que sí pensamos de manera social, preocupados por los ciudadanos ecuatorianos, de manera general, sean estos empresarios o sean estos beneficiarios de estas coberturas. Lo pensamos justamente porque corresponde al Estado y corresponde a la Asamblea, dentro de la actualización de las leyes, también corresponde el proteger los derechos de todos y de todas. Para eso hemos trabajado fuertemente desde la Comisión del Derecho a la Salud. Para eso nos hemos tomado la molestia de invitar a la mesa algunos actores, entre ellos justamente pues los que invierten en este sistema de atención integral de salud. Bienvenido y felicitaciones a los empresarios serios, que a pesar de que no van a tener esas jugosas utilidades con esta ley, van a seguir apostándole al país, van a seguir apostándole al desarrollo y sobre todo van a seguir apostándole a proteger la vida y la salud de los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias.